Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Eduardo Valles y pertenezco al ministerio de la Escuela Dominical. Y en esta hora me tocó a mí traer los anuncios. Y vamos a tener en el ministerio de los niños, están recolectando dinero para su campamento y están vendiendo pastelitos. Así que, hermanos, hoy es el día que puede ordenar usted estos pastelitos y le ayudaremos también a los niños a que vayan a su campamento. También se aceptan donaciones. Si usted quiere donar algo, se están aceptando donaciones. También tenemos el taller de adoración el sábado 1 de julio. Esta reunión se llevará a cabo de 10 a.m. a 2 p.m. Será en inglés y en español. También la iglesia proporcionará el almuerzo. Esperamos que usted venga a esta reunión. También tenemos otro anuncio, que es que el Panda Express va a donar de sus ganancias para nuestra iglesia si usted lo pide por línea, y dice el código 915616. Así que, hermanos, a pedir su almuerzo, su cena por línea, y Panda Express donará un porcentaje de su ganancia para nuestra iglesia. Los siguientes anuncios, hermanos, está sucediendo algo bonito los miércoles. Hay un avivamiento en la clase de los miércoles. Oramos por la gente que tiene necesidades. La sentamos en medio de la sala y todos nosotros nos unimos a orar por ellos. El Señor está bendiciendo. Y si usted tiene algún problema o si tiene alguna enfermedad que quiera que Dios lo sane, lo invitamos este miércoles. Venga con nosotros. Lo estaremos esperando, hermanos. Sin más, hermanos, vamos a entrar a la predicación de nuestro hermano pastor, y ojalá que Dios en esta tarde, le hable a usted. Gracias, hermanos, y hasta luego. Hi. Hi, I'm Alejandro. I'm graduating from AAE, and my future plans are to go to Stanford University and study aerospace engineering. Hello, my name is Sage. I'm graduating from Excelsior Charter School, and my future plans are I will be going to BBC to continue on my AA, and then for my undergraduate, I will be going to either University of Redlands or Azusa Pacific. Hello, my name is David Garcia. I graduated from Oak Hills High School. I'm attending BBC for 1 year to get my fire technology certificate, and from there I will apply for the Fire Academy. My name is Sarah. I'm graduated from Oak Hills High School. I plan on attending Sacramento State University and majoring in public relations and psychology. Son los jóvenes que se están graduando este año. La semana pasada le hicieron un almuerzo, pero hay un joven más ahí que no pusimos, hermanos, una jovencita. A ver, me pongan la foto ahí. Nuestra hermana Marina está ahí en el fondo, está haciendo de ujier y también se graduó esta semana de estudios cristianos. Y hermanos, le invitamos que no se vayan al final del servicio. Vamos a tener ahí unas boquitas ahí para celebrar a la hermana que se graduó también. Vamos, hermanos, a estar en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Los jóvenes, solo para los que están invitados, nosotros somos parte de la iglesia en inglés. Los jóvenes están en las clases de inglés de los jóvenes, por eso los mensajes eran en inglés. Pero son hijos, habían dos ahí que son hijos de que están de esta congregación, el hermano Lalo y el hermano Aguirre. Estamos estudiando el Sermón del Monte, hermanos. Comenzamos hace unas semanas y estamos estudiando versículo por versículo el Sermón del Monte. Vamos a estar aquí el resto del año y parte del próximo año también. Y le titulamos a esta serie La cultura del reino. Y el Sermón del Monte le llamamos así porque el Sermón del Monte describe la cultura, el carácter de los miembros del reino de Dios. Lo que Dios espera que los que pertenecen a su reino de la manera que vivan. Y este sermón es el primero y documentado, el más largo documentado de Jesús. Y está estructurado en 3 secciones. Las bienaventuranzas, después habla del espíritu de la ley de Moisés
y después las obras del creyente. Estamos en la primera sección, las bienaventuranzas. Ya vimos los primeros 2 bienaventuranzas, hoy vamos a ver el tercero. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Voy a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este día que nos has dado para poder llegar, este privilegio de poder estar en tu casa, adorándote, Padre, y abriendo tu palabra. Padre, te pido que este mensaje, que no sea algo solo para información intelectual, sino que sea un mensaje, Padre, que lo podamos llevar fuera de la iglesia y aplicarlos en nuestras vidas, para lo que nos vean puedan decir: ese es hijo, ese es hija de Dios. Gracias, Padre, te pido por aquellos que no pudieron llegar también, los que llegamos el día de hoy, Padre, que tienen una carga, que han estado cargados durante la semana, que lo entreguen a tus pies, Padre, y puedan enfocarse en lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano, estamos estudiando esto, los puntos están detrás del boletín, las notas, y vemos en estas bienaventuranzas 3 cosas en todas las bienaventuranzas. Primero, hay una bendición, siempre comienza con bienaventurados. Segundo, hay unos bendecidos, dicen quiénes son los bendecidos. Y después el beneficio de la bendición. La bendición, los bendecidos y el beneficio. Ya vimos la primera parte, la bendición, todos son los mismos. Cada semana es lo mismo en su boletín, así que no vamos a cubrirlo en detalle, pero solo para un repaso, que la bendición que Jesús ofrece, la palabra literalmente significa feliz, pero no es la felicidad que el mundo ofrece, no es la felicidad que el mundo busca. El mundo busca la felicidad persiguiendo posesiones, dinero, persiguiendo placeres, poder, prestigio. Pero nada de eso nos puede dar la bendición, la felicidad que Dios ofrece. Al contrario, muchas veces lo que perseguimos en el mundo, las cosas materiales, nos causan ansiedad, frustración, porque son temporales, no satisfacen y nos siempre dejan deseando más. Y en nuestro afán de acumular estas posesiones, no disfrutamos las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Se cuenta que un hombre de negocios estaba en un lugar y estaba caminando por la playa y miraba a un hombre joven con su esposa y sus hijos ahí en la playa debajo de una palmera, y lo miraba todos los días. Así que fue y les habló y dice: disculpe, noto que están aquí todos los días, no se miran como que son turistas, necesita trabajo, le dice al Señor. El Señor dice al muchacho, dice: no, yo soy pescador, ahí está mi barco. Dice: yo pesco en las mañanas y el resto del día lo paso aquí con mi familia en la playa disfrutando. Y dice: pero si pescas solo 2 horas, ¿por qué no pescas todo el día? Dice. Y dice el hombre: ¿y para qué? Dice: porque si pescas todo el día vas a tener más y vas a poder vender más, tal vez compras otro barco, contratas personas. Y le dice: ¿y para qué quiero hacer eso? Dice: porque si tienes más barcos, más personas, tal vez puedes comprarte hasta un negocio, acumular dinero, tener un retiro para poder retirarte. Dice: ¿y para qué hago eso? Dice: porque puede ser que cuando ya te retires, entonces puedes descansar, puedes ir a una playa todos los días con tu familia y disfrutar a tu familia. Dice: ¿y qué estoy haciendo entonces? Hermano, muchas veces el perseguir las cosas del mundo no nos hacen ver las bendiciones que Dios ya nos ha dado. No nos permiten disfrutar esas bendiciones. Muchas veces, por perseguir lo que el mundo da, cambiamos nuestras prioridades, cambiamos nuestros enfoques. No hay nada malo con querer las cosas buenas. No hay nada malo con querer una mejor casa, un mejor trabajo, un fondo de retiro. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando eso toma prioridad sobre perseguir a Dios. Cuando eso toma la prioridad sobre buscar a Dios y no miramos las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Esa es la bendición que Jesús vino a darnos. Una vida abundante, dice. Y no es algo que acumulamos externamente, es un gozo interno producida por Dios.
es una paz interna, es una esperanza interna, que no importa de lo que esté pasando a nuestro alrededor, lo podemos tener, lo podemos demostrar. Y eso es lo que estamos viendo en estas bienaventuranzas. Ya vimos las primeras dos. El primero que vimos era que bienaventurados, dice, los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su bancarrota espiritual, los que reconocen que no tienen nada que ofrecer para poder pagar su pecado. Después el segundo dice, bienaventurados los que lloran, vimos la semana pasada. ¿Quiénes son? Son los que no solo reconocen su pecado, sino que su pecado les causa angustia, que lloran, que claman a Dios por ese pecado, por la consecuencia. El que llora por sus pecados le lleva al arrepentimiento. Y eso llega a lo que estamos el día de hoy. Hoy vamos a ver la tercera bienaventuranza. ¿Y quiénes son los bendecidos? Dice, bienaventurados los mansos, los mansos. ¿Quiénes son los mansos? La palabra, cuando hablamos de alguien manso, no invoca ideas de alguien que es callado, tranquilo, calmado, una persona que hasta a veces dicen que no tiene valor, hasta un cobarde, una persona que no le gusta a causar ningún disturbio. Eso no es lo que la palabra griega aquí significa. La palabra que está hablando Jesús aquí habla de una gentileza que viene de un sentido de humildad. Se usa también para describir un viento leve o un bálsamo que calma. Pero de la manera que Jesús lo usa para manso, se está usando, era la palabra que se usaba para describir un animal que haya sido domado. Ya no es rebelde, ya no es brusco, ya no es terco, ya no hace lo que quiere, sino que es dócil, es sumiso, es obediente, hace lo que el dueño le instruye. No ha perdido su fuerza, no ha perdido su poder, siempre es fuerte. Hemos visto, yo sé que han visto noticias donde en los circos cuando el león se le sale y se empieza a poner rebelde con los dueños. No ha perdido su fuerza, pero lo ha cedido esa fuerza, ha cedido el control de su poder a su amo. Suprime sus deseos naturales para hacer lo que el amo le dice que haga. Esa es la actitud de mansedumbre que Jesús se refiere aquí en esta bienaventuranza. ¿Qué es el manso? El manso es el que no exige que se cumpla su propia agenda, sus propios deseos, su propia voluntad, sino que se somete a la voluntad de Dios. Él es el que se humilla a sí mismo, el que se somete a los propósitos de Dios. Y el ejemplo de mansedumbre, hermanos, que tenemos es en nuestro propio Señor Jesús. Una actitud de humildad, una actitud que se sometió a la voluntad de Dios. Filipenses 2, 5 a 8 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No era el deseo de Jesús en su humanidad morir. Le angustiaba, era una muerte dolorosa. Él sabía lo que le esperaba. Y nos dice la palabra que cuando él estaba orando esa noche que lo iban a arrestar, hasta sudó gotas de sangre por la angustia que sentía por lo que iba a pasar. Y le oró a su padre, Padre, le dice, quita esta copa de mí, si es tu voluntad. Esa copa es el sufrimiento. Esa Padre, no hagas que sufra. Pero no terminó ahí. ¿Qué dijo? Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es el espíritu de mansedumbre que está hablando Jesús. Siendo Dios, no dejó de ser Dios. Siendo Dios, dice la palabra, se humilló, se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre. No dejó de ser Dios. Mantuvo su poder, su dignidad, su divinidad. Mantuvo su omnisciencia. No perdió su naturaleza. Lo vemos cuando en su ministerio él demostró que siempre era Dios haciendo milagros, sanando enfermos, calmando el alma, calmando el agua, la tormenta, caminando sobre el agua, perdonando a los pecadores. Pero cedió su poder a Dios para cumplir la voluntad de Dios. Jesús es el ejemplo de mansedumbre que todo hijo de Dios debe seguir. El manso entrega
completamente a Dios. Entrega todo su ser a Dios, entrega sus pensamientos, entrega sus emociones, sus actitudes, entrega sus deseos a Dios para hacer la voluntad de Dios. Y se enfoca no en lo que le agrada a Él, sino que le agrada a Dios, en lo que honra a Dios. El ser manso, hermanos, no significa ser débil, no significa ser cobarde. Jesús no era débil, Jesús no era cobarde. 2 veces entró al templo y lo limpió de lo que estaban deshonrando al templo. Criticó y condenó a los líderes judíos como hipócritas en frente de sus caras. Predicaba sin miedo acerca del juicio de Dios. Enfrentó hostilidades, burlas, persecuciones, hasta la muerte, sin miedo. Jesús no era un cobarde. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que demostraron mansedumbre para cumplir la voluntad de Dios. Abraham, Dios le prometió la tierra a él. Le dijo, esta tierra es tuya y de tus descendientes. Era el derecho de él tenía la autoridad para esa tierra. Pero cuando llegó el tiempo y habían desacuerdos con su hermano, le dijo a su hermano, escoge tú primero. Cedió lo que era de él para esperar el plan de Dios. José, segundo de poder en Egipto. No había nadie más poderoso en la tierra que solo el faraón y después José. Y aún con ese poder se rehúsa a vengarse de sus hermanos que lo tiran en un pozo, de sus hermanos que lo venden a la esclavitud y los tenía enfrente. Tenía el derecho de vengarse, tenía el poder de vengarse, pero no lo hace, sino que demuestra amor, compasión a los que le hicieron mal. Se sometió a hacer lo bueno y no lo malo. El rey David fue ungido para ser el próximo rey de Israel, de joven. Pero ya había un rey, el rey Saúl, pero un rey malvado, que tanto así que le había departado el espíritu de él. Y este rey estaba tan celoso de David que lo buscaba por todos lados. David andaba corriendo toda su vida porque el rey Saúl lo buscaba para matarlo. Y en una de estas, el rey Saúl se queda dormido en una cueva donde está David y su gente. Y llega David y lo mira. David tenía el derecho al trono. Con una lanzada de su espada podía matar a Saúl y tomar el trono que se le había prometido. Tenía el poder, tenía el derecho, tenía la oportunidad, pero él cedió el poder a la voluntad de Dios y esperó a ser rey al tiempo de Dios y no a su tiempo. El manso, hermano, se despoja de sí mismo, se entrega completamente a la voluntad de Dios. Es despojarnos de nuestra voluntad, de nuestros deseos y entregárselo a Dios. Es entregarle todo de nosotros. Es permitir que Él nos controle y obre a través de nosotros. Es domar nuestros deseos para cumplir los deseos de Dios. Es permitir ser moldeado a la imagen de Cristo. Es hacer, hermanos, a Jesús no solamente nuestro Salvador, sino que nuestro Señor. La palabra de Dios dice que si declaras a Jesús, si crees que Jesús murió y resucitó y lo declaras como Señor y Salvador. Muchas veces es fácil declararlo como Salvador, pero nos rehusamos a declararlo como nuestro Señor. Yo le doy a Dios 2 horas los domingos, el resto de la semana es mío. Yo me someto a Dios en la iglesia, pero fuera de la iglesia yo soy mi propio dueño y hago lo que yo quiera. Yo soy libre en este país de hacer lo que yo quiera. Yo en la iglesia yo voy a leer mi Biblia, voy a usar mi celular para ver versículos bíblicos, pero cuando esté en mi casa en la privacidad yo puedo usar mi celular para lo que me dé la gana. Y si quiero ver pornografía lo voy a ver. Si quiero ver cosas sucias lo voy a ver. Hermanos, eso no es cederle todo tu ser a Dios. Eso no es una actitud de mansedumbre. No es una actitud de una persona que reprime sus deseos para hacer los deseos de Dios. Es una actitud de una persona que declara a Jesús como Salvador, pero no lo quiere como su Señor. Muchas veces, hermanos, hay personas que declaran a Jesús como su Salvador solo como una póliza de seguro contra incendios, para no ser encendidos en el infierno. Solo un seguro que tengo ahí, ya puedo seguir viviendo mi vida porque ya sé que tengo seguro y no voy a ir al infierno. Pero hermanos, no han entregado su vida, no lo han hecho su Señor. Reitero, hermanos, la mansedumbre no es
cobardía, no es pasividad, no es complacencia, no es flojera. A veces Dios nos va a pedir cosas que hagamos que requieren mucho valor. Te va a pedir que hables con esa persona que siempre te ha rechazado. Te va a pedir para hablar con esta persona y perdonar a una persona que siempre te ha ofendido. Te va a pedir muchas veces cosas que requieren mucho valor. Me acuerdo cuando estábamos en una misión en Tijuana, mi hijo solo tenía como 3 años y íbamos a unos lugares muy, muy peligrosos. Íbamos a invitar a las personas alrededor para el programa de niños y nos fuimos al lado del río donde están viviendo la gente ahí. Eran personas, hermanos, que daban miedo. Y yo estoy con mi hijo, estamos mandando folletos y pasamos por una casa y lo miro ahí. No, ese está ahí no me meto, digo yo. Ahí. Y lo pasé así nada más sin ver y me jala mi hijo en mi mano. Papá, saltaste una casa, me dice. Hermanos, a veces Dios te va a pedir que hagas cosas que toman mucho valor. Hay veces que te va a pedir hacer cosas, hermanos, que requieren mucha energía, mucha fe. Hay veces que te va a pedir hacer cosas que piensas que no puedes hacer. Y ser manso no significa decir, ay, no puedo, y se sienta en una esquina. No, hermanos, hay veces que Dios te pide que te sometas a su voluntad y confiar en Él. Cuando comenzamos este servicio de hispanos, yo no sabía cómo lo iba a hacer, hermano. Ustedes saben, yo tengo un trabajo, viajo mucho, y ¿cómo voy a estar haciendo un sermón cada semana? Tuve una crisis de fe, ¿cómo lo voy a hacer? Pero, hermanos, todas las semanas, acá tenemos 6 años, todas las semanas Dios hace un milagro tremendo en mi vida, que comienzo la semana sin un mensaje y termino con un mensaje. Es una obra de Dios. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. No es por mi poder. Hay veces Dios te va a pedir que hagas algo, que te va a estirar tu fe. Estamos en los varones, tenemos estudios los viernes en la noche y estamos ayudando a otros varones a hacer clases y le pedimos a este hermano, usted puede hacerlo. El hermano no pensó que pudo, hermano. Y me dijo que le tomó 40 horas para preparar. Pero, hermanos, ¿cómo estamos siendo bendecidos por esas personas? Cuando Dios estira a las personas, te va a hacer que hagas algo que piensas que no puedes hacer. Pero va a requerir mansedumbre, va a requerir que te sometas y digas, no, en mi poder yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no puedo, yo no tengo poder, pero yo confío en el Todopoderoso. La mansedumbre, hermanos, requiere confiar en el poder de Dios. Confiar que Él puede hacer más que nosotros podemos imaginar. No es miedo. No es dejarse llevar por cualquier cosa, por cualquier doctrina. No es tratar de tener que esconder tu convicción y tu fe. No es dejar de hablar de Dios para no ofender. Es entregarle todo a Dios, entregarle tu poder, tu agenda, tus planes, tu voluntad, tus proyectos, tus prioridades. Es confiar en su voluntad y su poder. La mansedumbre, hermanos, es un carácter que se produce en la devoción del corazón, de por dentro. Comienza de adentro. En Salmo 37, el rey David nos da una descripción de las características de los caracteres de un manso. Y sabemos que está hablando en sus Biblias, muchas veces si leen el versículo de la mansedumbre, ahí va a tener una notita que te va a referir a Salmo 37. Y sabemos que es el mismo porque tiene el mismo lenguaje que heredarán la tierra. Pero miren lo que dice, el carácter del manso. Dice Salmo 37, 3 al 5, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Mismo lenguaje que vemos en la bienaventuranza. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino. Pero el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha la enoja, no te excites en manera alguna al hacer lo malo. Ese es el carácter de una persona que es manso. Es el carácter que Dios quiere que tengamos. Y aquí podemos ver 5 características del manso de este pasaje de Salmos 37.
El primero, el manso confía en Dios. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Hermanos, la mansedumbre es la fe en el verdadero sentido de la palabra. Porque es entregarle todo a Él y confiar en Él para todo. Es decir, en mi poder no puedo hacerlo, pero se lo entrego a Dios y confío que Él sí puede. Es entregarle todo a Dios a punto de que no nos queda de otra que confiar en Él. Esa es la fe genuina que demuestra cuando somos mansos. Segundo, el manso se deleita en Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un versículo muchas veces mal interpretado. Muchas veces se usa para la doctrina de prosperidad que dice, tú solo acércate a Dios y pide con fe y Él te va a dar lo que tú quieras. Te va a dar un mejor trabajo, pídele y te lo va a dar. Pídele una mejor casa, te lo va a dar. Te va a dar un mejor carro, una mejor esposa. No tanto. Te va a dar todo lo que tú quieras. Solo deleítate en Él. Eso no es lo que está diciendo este versículo. No significa que Él te dará lo que tú deseas, sino te dice que si te entregas completamente a Dios, si te acercas a Dios, si lees su palabra para conocer más de Dios, si conoces la voluntad de Dios y dejas de enfocarte en tus deseos y te enfocas en los deseos de Dios, entonces en tu corazón va a nacer el deseo de Dios. Los deseos de Dios serán tus deseos. La voluntad de Dios será tu voluntad. Y como la voluntad de Dios siempre se cumple, se va a cumplir tus deseos. Eso es lo que significa deleítate en Dios y Él te dará los deseos de tu corazón. Que la voluntad de Dios será tu voluntad. Tercero, el manso encomienda su camino a Dios. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. El manso le encomienda sus caminos a Dios. Se lo entrega y no mira hacia atrás y ay, ¿por qué le di eso a Dios? No, se lo entrega y miras adelante a todo lo que va a hacer Dios cuando se lo entregas. Confía que Dios va a obrar más cuando le entregas tus planes, tus prioridades. Confía que dice la palabra de Dios, que Dios promete, que Él obra para el bien de todo el que lo ama según sus propósitos. Confía que sus pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Cuarto, dice, el manso espera en Dios. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. La palabra hebrea aquí literalmente significa descansar. Pero es mucho más, hermanos, de solo esperar y estar callado. Eso no es la idea que está, que está pasando aquí. Esperar en Dios, el manso que espera a Dios, es entregarle todo a Dios sin quejarse, sin renegar, sin murmurar, sin argumentar. Es entregarle todo a Dios sin tratar de convencerle que tus planes son mejores. Es entregarle todo a Dios sin una idea ya concebida de lo que tú quieres. Es someterse a la voluntad de Dios, a su tiempo de Dios. Eso fue la actitud de Jesús, hermanos. Él fue acusado, insultado, condenado. El único que nunca pecó fue tratado como el peor de los pecadores. Y teniendo poder, teniendo el derecho, teniendo la voluntad, teniendo el poder de Dios para parar lo que le estaba pasando, Él no abrió su boca. Porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Isaías 57 dice, no tantos boletines, pero dice que estaba angustiado y afligido. Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. Muchas veces decimos que nos sometemos a Dios de boca, pero no lo hacemos de corazón. Muchas veces decimos, sí, yo voy a hacer lo que Dios dice, pero no lo creemos. Le voy a entregar esto a Dios porque Él lo dice, pero no creo que va a hacer diferencia. Una vez un hermano vino conmigo hablando de una persona que lo había ofendido, otro hermano de la iglesia, y no era la primera vez. Y le digo, hermano, tiene que perdonar. Dice, se lo voy a perdonar porque usted me está diciendo y porque la Biblia lo dice, pero estoy seguro que me va a ofender otra vez. ¿Cuántas veces lo debo de perdonar? Ay, ahí me abrió para un sermón. Hermano, cuando entregamos a Dios y esperamos, lo hacemos confiando en Dios. No con unas ideas de que, esto no va a pasar. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. El manso entrega a Dios y confía en Dios.
Número 5, el manso se despoja del enojo. Dice, no te alteres, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en la manera alguna al hacer lo malo. El que se enoja, el que se excita, no está demostrando mansedumbre. ¿Por qué? Porque no está demostrando dominio propio. El enojo, hermanos, es cederle control de nuestros deseos a nuestra carne y hacer lo que nosotros queremos, porque sentimos ofendidos, porque algo nos enoja, y no pensar en la voluntad de Dios. El enojar no es la actitud del manso. Hermanos, estaba preparando este sermón, hace como 3 semanas preparé este sermón y ustedes saben que yo viajo mucho y la manera que lo hago yo, el fin de semana ya tengo mis puntos y cada día en el hotel o en el avión trabajo en un punto, después en otro punto, en el tercer punto y después lo termino. Hace 3 semanas estaba trabajando en este sermón y la noche antes que tenía que regresar trabajé en este punto de aquí. Como 2 horas y media estuve antes de dormir. Y al día siguiente me fui al aeropuerto temprano para ya concluir. Y abro mi computadora y no encuentro el archivo. Todo lo que hice la noche anterior no lo encontraba. ¿Y cómo me sentía, hermanos? Me sentía alterado, con ira, enojado, excitado. Estaba enojado, me llama mi esposa en ese momento y le digo lo que pasó y me dice, ay, te llamo después mejor. Porque ya sabe cómo me pongo. Estaba enojado conmigo mismo por haber perdido el archivo. Me puse a hacer el sermón otra vez, todo ese punto otra vez, y llegué a este punto, no te enojes, y digo, Señor, ¿qué me estabas tratando de enseñar? Él no quería que yo solo predique de cerca no ser enojado, sino que lo viva en mi vida de no ser enojado. 2 semanas después encontré el archivo completito como lo había hecho. Hermano, el manso no se enoja, no se altera, no le echa gasolina al fuego, no es un revoltoso. Ahora, el enojo no es malo, el enojo no siempre no es malo. La palabra Efesios 4 dice que no te enojes, que te lleve al pecado. Hay enojo que es bueno, el enojo cuando estás enojado, cuando estás enojado por algo que le hacen a Dios, ahí es un enojo bien. Jesús se enojó cuando estaban deshonrando la casa de su padre. Pero cuando salimos de eso, cuando nos enojamos solo porque alguien nos dijo algo o nos ofendieron y nos vamos ahí en un mar de amargura, eso no es un enojo justificado, es un enojo porque no conseguiste lo que querías. El manso no se enoja, el manso se despoja y cuando se enoja lo atiende rápidamente, porque cuando no lo atiende, dice la palabra, eso es lo que lleva al pecado. Esos son los atributos y el carácter del manso. Es el que renuncia a todo para hacer los propósitos de Dios, que confía en Dios, que se deleita en Dios, que encomienda su camino en Dios, que espera en Dios y que no se altera, no se enoja. Es una absoluta y total falta de confianza en sí mismo para tener la confianza total en Dios. Es confiar a Dios en la abundancia, en la escasez, para poder llegar, como dice Pablo, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Hermano, es un versículo que muchas veces se toma fuera de contexto. Lo usamos para cualquier cosa que queremos hacer. Estoy corriendo, ya voy a terminar, estoy cansado. Todo lo puedo en Dios que me fortalece, ahora sí voy a terminar. El contexto de este versículo, hermanos, es entrégaselo a Dios en las buenas y en las malas. Esté contento porque Dios te va a fortalecer para pasar en la abundancia, en la escasez, pero vas a confiar en Dios porque se lo entregaste a Dios. Esa es la actitud del manso, es morirse a sí mismo, como dice Cristo, para vivir para Cristo. Ahora veamos el beneficio. ¿Cuál es el beneficio del manso? Dice el versículo 5 otra vez, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, hermanos, para nosotros que leemos eso ya sabemos de qué está hablando y podemos decir, ay, qué bueno, no se siente bien, pero hay que entender lo impactante de esta declaración para los primeros que escucharon esto, los primeros oyentes, los judíos. Hay que entender este contexto de la vida que ellos estaban viviendo en esa época en su historia para entender lo impactante que dice Jesús. Primero, ellos habitaban la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes. Los judíos, el pueblo de Dios, vivían en la tierra que habían heredado. Pero hermanos, esa tierra no pertenecía a ellos. 100 años antes, Roma
había conquistado y ocupado a Israel y la mayoría del mundo antiguo. Los judíos, hermanos, eran esclavos, eran siervos en su propia tierra. Era una abominación para ellos tener que ser gobernados por un imperio externo y pagano. Cuando Jesús le hace esta declaración a este pueblo, le está haciendo un pueblo que había perdido su herencia, que vivía bajo opresión en la misma tierra que Dios les había prometido. Por eso, hermanos, ellos estaban esperando al llegada de la Mesías con tantas ansias. Estaban esperando que llegue este Mesías a establecer el reino de Dios. Ya llevaban siglos esperando a este Mesías que los profetas prometieron, a su Salvador que los libraría de la opresión humana y que les regresaría a su tierra, a su herencia. Y mientras más se intensificaba la opresión romana, mientras más control ejercían sobre ellos, más esperaban la venida de su Mesías. Por eso cuando Jesús llega y dice, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el reino de Dios, se acerca el reino de Dios, habrán dicho, por fin vas a ver el reino imperio, lo que es el poder de Dios. Por fin vamos a recibir esa tierra que nos han prometido, que hemos merecido, que hemos heredado. Ahora van a pagar, van a ver el poder de Dios por haber oprimido al pueblo de Dios. Por fin seremos herederos de la tierra que Dios nos prometió. Ellos esperaban a este Mesías poderoso, vengativo, que viene a destruir a los enemigos de Dios. Por eso se imaginan cómo se sienten cuando viene Jesús y dice, bienaventurados los mansos, ellos son los que van a heredar la tierra. Ellos son los que lloran, los pobres de espíritu. Eso no es lo que querían escuchar, eso no es lo que esperaban. Se habrán sentido defraudados, ellos querían escuchar bienaventurados los poderosos, los orgullosos, los justos, los religiosos. Porque la mansedumbre no iba a poder derrotar el ejército más poderoso del mundo. Y ese es un buen ejemplo, hermanos, de leer la palabra en estilo buffet. ¿Conoces eso que leen la palabra en estilo buffet? Bueno, vas en el buffet ahí, tomas lo que te gusta nada más y llevas tu plato llenito de solo lo que te gusta. Para mí nada de vegetales, solo las carnitas. Muchos leen la palabra de Dios así, solo toman las partes. Todos los varones conocen el que dice la esposa, sométanse a sus esposos. Pero ya lo demás, ya no, eso no necesito. Eso es lo que hacía el pueblo judío. Estaba enfocado en esas profecías del Mesías que iba a venir a conquistar este rey, este héroe militar, este héroe poderoso, este héroe político. Ignoraban las profecías que apuntaban a este Mesías humilde, siervo, que venía a morir. Ignoraban esas profecías de Isaías, que decía que va a venir primero a servir, a sufrir, a morir, porque se enfocaban en ese Mesías político, ese héroe militar que llegaría a conquistar y darles la tierra que ellos habían heredado. Por eso Jesús hasta creo que les ofende cuando les dice, el reino de Dios pertenece a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos. Que los herederos de la tierra no son los poderosos, no son los orgullosos, no son los religiosos, sino que los mansos, los que no presumen su poder, los que ceden su poder. Ahora, hermanos, eso no significa que la profecía de un Mesías conquistador están equivocadas. No significa que la palabra de Dios está equivocada. Jesús vino primero como un humilde siervo, pero regresará como un rey conquistador. Y Él vendrá, como ellos esperaban, a destruir a los enemigos de Dios, a establecer el reino de Dios. Apocalipsis 19, 11, 15. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Saben quiénes son esos, hermanos? Los que lloran, los mansos. Somos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él les regirá con vara de hierro. Eso es
lo que estamos viendo. Cuando regrese Jesús, vendrá como un rey conquistador y nosotros vendremos con Él, montando caballos también. Hermano, no se preocupe, va a haber clases de montar caballo en el cielo, porque vamos a venir montando de caballo. Y vamos a venir y ahí nos va a pertenecer el reino de Dios. Los pobres de espíritu, los que lloran por sus pecados, los mansos que se someten a Dios, ellos heredarán la tierra y reinarán en la tierra con Jesús. La segunda venida de Jesús va a ser muy diferente a la primera. La primera vez vino como un siervo, esta vez vendrá como un conquistador. La primera vez vino a morir y a redimir, ahora vendrá a reinar. La primera vez vino a morir en una cruz, en una tumba, ahora vendrá a reclamar su corona y su trono. Jesús regresará, hermanos, a establecer un reino terrenal, pero también va a haber un reino celestial. Su primer reino será aquí en la tierra y será por 1000 años. Ocurrirá al final de la tribulación. Apocalipsis 21 y 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Esos 1000 años, hermanos, es el reino de Dios aquí en la tierra. Y hermanos, estamos hablando de escatología, del futuro, y hay diferentes puntos de vista de cuándo va a pasar. Yo creo que por mis estudios que esto va a ocurrir después de la tribulación, que va a ocurrir después del rapto. Y si tú no crees esto, no hay problema, puede estar equivocado, no hay problema. Lo importante aquí es que el evento que va a pasar es muy claro, que va a haber un reino de 1000 años de Dios, gobernado por el Rey Jesús. Y nosotros gobernaremos juntos con Él. Nosotros seremos herederos de esa tierra cuando Jesús venga. Y estos 1000 años serán los reinos de Dios, bajo el gobierno de Dios. Vamos a estar reinando con Él. Pero eso no es el único reino que vamos a tener. Después de esos 1000 años, también vamos a heredar un reino celestial y eterno. 1 Pedro 1, 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois galardones por el poder de Dios mediante la fe. Dice que está reservada, hermanos. ¿Qué significa eso? Literalmente significa que está bajo llave. Está guardado por nosotros. Nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede robar. ¿Por qué? Porque dice que está guardado por el poder de Dios. ¿Y qué se tiene que hacer para reservar esta herencia? Solamente ahí lo dice, mediante la fe. El momento que tú declaras tu fe en Cristo, te conviertes en heredero del reino de Dios, terrenal y celestial, eterno. Todo el que pertenece al reino de Dios, hermanos, es heredero de una recompensa celestial y eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, garantizada. No puede ser destruida, no puede ser contaminado, no lo puedes perder. No pierde su valor, porque está reservado por ti en ese momento que tú entraste al reino de Dios y entregaste tu vida a Jesús y cediste tu poder a Dios. Hermanos, nuestra herencia es incorruptible. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Nuestra herencia es Dios mismo. La herencia que está reservado para nosotros en el cielo es la gloria de Dios. La herencia de su gloria se extiende hasta los extremos infinitos del cielo. La herencia que nos espera es el resplandor de la gloria de Dios. La herencia, hermanos, para los que son pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, es que gozaremos de la presencia de Dios para la eternidad. Y todo eso es posible porque Jesús vino al mundo manso, humilde y se sometió a la voluntad del Padre para que tú y yo podamos tener una herencia celestial. Leímos al principio de este mensaje, Filipenses 2, de 5 al 8, donde hablamos que Jesús vino
en mansedumbre, humilde, hasta murió en la cruz. Pero ahí no termina la historia, hermanos. Acuerden que esto está hablando del que vamos a reinar. Este es del reino. La historia no termina con Jesús muerto en la cruz. Por eso en esta cruz no hay un Jesús, porque nuestro Jesús ya no está muerto. ¿Quién vive? A ver, Víctor, ¿quién vive? Amén. No, nuestro Cristo no está en una cruz. Y vamos a ver el resto de la historia. El primero vino como manso, humilde, ahí está el versículo 8. Y después dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual, Dios, ¿por qué? Porque vino y se sometió a la voluntad de Dios. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? ¿Quiénes son todos? Los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Hermanos, este es el tercer servicio que estoy predicando y me está yendo la voz. Hermanos, tenemos una opción en este mundo. Hay dos opciones. Puedes llegar a Dios, llegar a Jesús, reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo que no tienes nada para poder pagar por el castigo de tu pecado. Puedes llegar a Él llorando en luto por tus pecados, arrepentido, y puedes llegar a Él humillado, sometiéndote, haciéndolo tu Señor. Y si tú haces eso, lo declaras como tu Rey, tu Señor, le confiesas como que es Señor. Esa es una opción, lo puedes hacer ahora y disfrutar de las bendiciones de Dios, las riquezas de su bendición. Pero si no quieres, digamos que no quieras, no lo haces. Siempre llegará el día donde doblarás tu rodilla y confesarás a Jesús como Señor, pero ya va a ser muy tarde. No esperes que sea muy tarde. Si tú no has llegado a ese punto en tu vida donde te arrodillas a Dios y le confiesas como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. No esperes que sea muy tarde. Nadie sabe, nadie tiene garantizado un día más. Y tal vez tú has escuchado la palabra de Dios, pero no te has humillado ante Él. Si ese eres tú, quiero darte la oportunidad. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Si ese eres tú, quiero darte esa oportunidad de llegar a Dios en su enfrente de Él, humillado por tus pecados, y pedirle que entre en tu corazón y te salve. Hermanos, si tal vez tú ya has conocido a Cristo por mucho tiempo, pero tus prioridades no te han permitido que le des todo de ti. Tal vez hay algo en tu vida que estás aguardando, que no le has dado a Jesús. Tal vez le estás dando un poquito en la mano, pero estás manteniendo la mano al otro lado para siempre poder regresar. Todos pasamos por esos tiempos donde nos deslizamos, pero regresamos a Dios. Y si tú estás más ahí, en ese lado, y no le has entregado tu vida a Dios, quiero darte esa oportunidad también para venir al altar, someterte a Dios. Vamos a ponernos de pie y van a cantar este último canto. Déjenme orar, hermanos. No tengan pena, hermanos, el altar está abierto. Padre, ayúdanos a ser mansos como Jesús. Ayúdanos a entregarnos a la plenitud de tu voluntad. Ayúdanos a ser caracterizados por la misma mansedumbre que caracterizó a Jesús. Ayúdanos a someternos todos nuestros instintos, todos nuestros impulsos a tu voluntad y no a la nuestra. Oramos, Padre, por aquellos que no conocen a Cristo, que no han llegado a ese lugar de conocer su bancarrota espiritual, que no han llorado por la aflicción de sus pecados y que no han llegado ante ti con humildad a entregarse completamente a tu voluntad. Y Señor, para nosotros que te conocemos, ayúdanos a renovar ese compromiso de humildad y ser mansos. Quita, Padre, de nuestras vidas todo orgullo, nuestra propia voluntad. Quita nuestros propios propósitos, planes, prioridades, y que seamos consumidos solo con lo que te trae honra y gloria. Úsanos, Padre, poderosamente a través de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.